19:07. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Una jornada muy interesante en cuanto a la noticia, con el tema de la huelga, de los choferes, en fin, varios temas realmente en la agenda. Así que nos disponemos también nosotros a hablar un poco de política en esta jornada. Así es, señor. Vamos a estar hablando de esta iniciativa que busca reglamentar lo que tiene que ver con la senaduría vitalicia. Una iniciativa bastante similar a lo que ya teníamos o había sido presentado en el 2023 por el saliente presidente de la República en aquel entonces, Mario Abdo Benítez. Asimismo, este proyecto de ley que también se ha discutido, como decía Fer, en su momento, y que genera también bastante polémica por varios temas, pero vamos a hablar un poco y escuchar y leer un poco sobre este proyecto y lo que tiene que ver con el rol de los que según la Constitución son senadores vitalicios. Sí. Estamos hablando que hoy la Constitución dice que quien ejerce la presidencia, salvo que haya sido destituido por juicio político, será senador vitalicio. Exactamente. Tendrá voz, pero no voto. Sí. ¿Y qué es lo que quieren hacer en este caso? Es habilitarlos, básicamente, que vuelvan a participar en las elecciones como ya lo han hecho en algún momento, pero que además efectivamente luego puedan ejercer el cargo de senadores, lo cual genera una serie de dudas también y reflexiones al respecto, discusiones también al respecto, que vamos a estar escuchando un poco también en algunas posturas. Es un tema que, como bien decía Fer, ya estuvo en la agenda. Ahí estamos viendo la galería. Creo que, bueno, básicamente son Horacio Cartes, sí, Mario Abdo, Nicanor Duarte, los que están todavía en política, por así decirlo. Sí. Y de distintas maneras, ¿verdad? Hay que decir, ha generado mucha controversia lo que tiene que ver con esta iniciativa, porque muchos dicen, y la interpretación que hacen es la siguiente. Ahora se presenta un proyecto para reglamentar la senaduría vitalicia, sí, y el temor primario es que con esto se le dé la potestad a los expresidentes de renunciar a ser senadores vitalicios y que puedan volver a presentarse para algún cargo electivo. Es decir, pueden candidatarse, entiendo yo, para poder ser, por ejemplo, senadores, pero activos. De hecho, ya se candidataron. Con voz y voto. De hecho, sí, se claro, candidataron e ingresaron, pero por estas cuestiones, estos juegos políticos de quórum, no se les permitió nunca jurar. Sí, el caso de Horacio Cartes. Por ejemplo. Y Nicanor. Hace poco se dio también la noticia de que Duarte Frutos se sumaba al movimiento Honor Colorado. Y esto probablemente ya tenga que ver con esta intención también. Sí. Ahora, hay conflicto con la Constitución, y eso creo que es claro. Sí. Porque una reglamentación no puede ir en contra de lo que la Constitución, me parece que es muy claro cuando dice será. Claro. Porque no habla o sea, así de directa es la Constitución, así que ese es uno de los puntos que arranca ya la polémica. Claro que sí, y por eso decíamos, lo que buscan es, en este caso, darle la posibilidad a que se candidaten para cualquier cargo electivo, sí, donde puedan tener voz y voto. Claro. Y el temor también surge después de lo siguiente, jugando con los temores nomás que han dado a conocer desde la oposición, que en los últimos tiempos con una mayoría se pueda dar esta posibilidad, esta reglamentación. Posterior a eso, poder hablar de la posibilidad de que los mismos queden en línea de sucesión, si son electos, por ejemplo, senadores activos, con voz, con voto, que queden en esa línea de sucesión al ser, por ejemplo, electos presidente del Congreso. Tal cual. De hecho, bueno, ya la historia nos muestra que un presidente del Congreso terminó siendo presidente de la Nación, intrincado el camino, complicado el camino, pero factible. Y creo que la Constitución es muy clara que no permite la reelección presidencial por ninguna vía. Y ese es un punto también a tener en cuenta. Pero acá, más que motivos constitucionales, motivos legales, puede haber la famosa mayoría. Claro.
Las mayorías que son hoy en día muy marcadas en el Congreso, ¿verdad? Así mismo, por eso es que es muy importante que hablemos de esto y escuchemos también un poco sobre la Constitución, sobre lo que se puede y no se puede, en un tema que es muy sensible. Podríamos tener incluso de vuelta a alguien en la presidencia que ya ocupó el cargo a través de esta vía de la senaduría. Sí, señor. Un par de renuncias y ya está, así nomás. Claro, un par de varias renuncias igual las que se tienen que dar. Puede llegar. Pero vamos a escuchar lo que decía el senador Basilio Núñez, el presidente del Congreso. Estamos presentando, hoy firmé, voy a pedirle a los colegas de las diferentes bancadas que quieran acompañar para que no tengamos ya objeciones y para que los expresidentes de la República, incluidos todos los que ya han terminado su ejercicio, su mandato, que no fueran destituidos por juicio político, porque el que fue destituido por juicio político está exceptuado en esta norma. Este es un pedido de Horacio Cartes, presidente. ¿Contar con él físicamente con voz y voto aquí en el Pleno del Senado es el objetivo final? Para nada. Creo que es una fantasía que están haciendo ahora. Es una iniciativa parlamentaria mía, a título personal. Horacio Cartes fue electo y proclamado. Ustedes se acuerdan que el Tribunal Superior de Justicia Electoral le habilitó, la Corte también, después fue electo y proclamado, y básicamente es de que los senadores, en este caso los expresidentes de la República, que por sí al terminar su mandato tienen un título honorífico, porque es honorífico, son senadores vitalicios, no pueden ejercer una función activa. Entonces, con esta normativa reglamentemos y respetemos lo que dijo ya la Corte. La Corte Suprema, acá tengo a la vista, el artículo 247 habla de que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución, es el que interpreta, cumple y la hace cumplir. ¿Qué dijo ya la Corte a través de una sentencia? Que las inhabilidades deben estar expresamente previstas por la Constitución o por la ley. No hay ninguna inhabilidad para los expresidentes que han terminado su mandato, en este caso, para candidatarse para senador, para gobernador. Que sean senadores activos entonces. No termino la idea. Nosotros estamos haciendo una entrevista que yo quiero comunicar a la ciudadanía, entonces la idea, el espíritu de la ley es para que los expresidentes tengan una vida activa en la política, así como Nicanor Duarte Frutos llegó a ser embajador, no tuvo ninguna objeción, llegó a ser director de la EBI, entonces puede ser un ejemplo también, poniendo ese nombre, senador activo. Bueno, ahí está parte de lo que era la explicación que daba. Después de estas declaraciones que surge, nuevamente la consulta allí de los colegas también de si hay una intención en el fondo finalmente de impulsar la reelección, la figura de la reelección nuevamente para volver a candidatar a Horacio Cartes. Algo que según el presidente del Congreso es una fantasía de la oposición. ¿Será que alguien puede creer que es una iniciativa propia, sola y original de Basilio Núñez esto? Lo de la senaduría vitalicia. Un día se le ocurrió nomás esto y se va y presenta. ¿Sabes a mí qué me llama la atención? El cambio. Porque el proyecto es sumamente similar al que presentó en su momento también Mario Abdo. Pero en aquel entonces, todos los cartistas, cuando tocó votar el proyecto, todos rechazaron. Busquemos el archivo después, ¿verdad? Exactamente. Las declaraciones. Sí. Y cambiante la política, decía alguien. Exactamente. Y para hablar de estos temas, tema senaduría vitalicia, intención o no de reelección, entre otros aspectos también de esta posibilidad legal que plantean desde el Congreso, está con nosotros el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Está, muy buenas tardes, un placer estar aquí, un gran saludo a toda la audiencia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Vos fuiste constitucionalista? Yo fui constituyente y después estudié en Estados Unidos una maestría en Derecho Público donde me especialicé en Derecho Constitucional. Pero estuviste ahí en el momento donde se creó... Sí. ¿Banco Central era? Sí, Banco Central. Fui constituyente por la capital, por el Distrito Capital. ¿Donde se hizo la Constitución que hoy tenemos? Sí, tenía 25 años. Éramos los convencionales más jóvenes, Ramón Romero Ruello, fallecido dirigente esteño, lastimosamente. Exdiputado. Sí. Y la verdad es que la senaduría vitalicia tiene una razón primera: premiar de por vida a un
presidente electo democráticamente que termina su mandato. Hay que entender que teníamos una historia autoritaria. Entonces la senaduría vitalicia es darle un cargo de por vida, pero que no integre el quórum de 45. O sea, directamente, dice el artículo constitucional, no puede ser senador activo. No integrar el quórum. Con voz, pero sin voto. Entonces, y dice mandatoriamente, imperativamente, serán senadores vitalicios. O sea, el destino de un expresidente que termina su mandato democráticamente, que no es destituido por juicio político, dice claramente la Constitución, ¿no?, es ser senador vitalicio. Eso lo sabe todo aquel que se candidata. Por eso no hay una inhabilidad para un expresidente, por ejemplo, como citó el senador Núñez, para ser senador activo, porque tiene un destino por la Constitución, que es ser senador vitalicio. Está muy claro esto. Cuando se rompe, cuando empieza la discusión sobre esto, cuando el señor Nicanor Duarte Frutos en el año 2007 se candidata a senador en la interna del Partido Colorado y rechazan las impugnaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, prevaricando, ¿verdad?, porque tenía que haber dicho, no corresponde, el señor tiene que ser senador vitalicio, no puede ser candidato a senador activo. Bueno, después es electo y después se plantea una acción de inconstitucionalidad y se rechaza también. Entonces él intenta jurar, él renunció, mandó su renuncia porque el periodo legislativo empieza el 30 de junio y su periodo como presidente terminaba el 15 de agosto recién. Manda renuncia y se le rechaza la renuncia. El Senado le rechaza la renuncia. Y intenta el 15 de agosto y ya no había quórum. Y después en septiembre vuelve a intentar, el 2010. ¿Verdad? Y ahí ya yo no hice parte del quórum. Fue famoso, ¿sabes? ¿Se acuerdan que el único Colorado que no hizo quórum? Bueno, posteriormente, quiero nomás decirte que siempre se intenta al amparo del poder político del que es presidente. Nicanor ya no intenta en el 2013 porque no era más presidente y no había ningún presidente. Pero en el 2017 otra vez, cuando Cartes intenta, él también se presenta como es presidente, ¿verdad? Y Cartes sigue la misma suerte. Renunció, se le rechazó la renuncia. ¿Se acuerdan que Alicia Pucheta de Correa iba a ser la primera presidenta? Él fue electa vicepresidente y después iba a ser la primera presidenta. Bueno, entonces se le rechaza, después intenta jurar y, o sea, no le convoca a Lugo al juramento porque no corresponde, porque el criterio es que tienen que ser senadores vitalicios. Bueno, yo creo que esta es una nueva embestida, pero esta es más grave porque intentan derogar el artículo constitucional con un proyecto de ley. O sea, la vía para reformar la Constitución, hay dos vías, la enmienda o la reforma. En este caso, ¿qué correspondería? Y en este caso sería la de la reforma, yo creo. No alcanza la enmienda. Habría que estudiar. Pero no es esta vía que está planteando el señor Basilio Núñez, es totalmente inadecuada. ¿Por qué? Porque dice que los presidentes pueden renunciar a su senaduría vitalicia. La senaduría vitalicia es irrenunciable. Muchos dicen, pero ¿cómo no va a poder renunciar? Todas las personas podemos renunciar. Pero lo que pasa es que este es un cargo honorífico que te da la patria. Acá lo que faltó con la senaduría vitalicia, voy a hablar un poco más, es vestirle al cargo, darle en el presupuesto un salario al senador vitalicio que pueda ir a las reuniones de comisiones, a las plenarias, que pueda participar activamente como es mandatario. ¿Por qué no se hizo eso? Porque todos los que vinieron después del periodo de ese presidente eran enemigos de él. O sea, vino la constituyente, la mayoría regañita en el Senado, Rodríguez era el expresidente. Después Guasmosi dejó, la mayoría regañita estaba en su contra. Y parte del oyerismo, ¿eh? Y así vamos. Entonces siempre, nunca se le vistió a ese cargo. No obstante, hay que recordar que Guasmosi presentó proyecto de ley sobre el seguro agrario, siendo senador vitalicio. Entonces no se le vistió a ese cargo. Y acá hay que establecer una diferencia porque... O sea, ¿podrían presentar el cargo a título personal como senador vitalicio? Como proyecto de ley presentó. Y hay una cuestión, se quiere confundir con Lugo. Lugo fue destituido por juicio político, consecuentemente no puede ser
senador vitalicio, no tiene el premio. Claramente dice la Constitución. Claro, pero ¿qué pasa? El artículo del juicio político establece como sanción al mal desempeño de funciones la separación del cargo y que se remitan los antecedentes a la justicia eventualmente, pero no establece la sanción de que no pueda ocupar ningún otro cargo. Entonces Lugo entra por una lagunita, por un canal, entra y se presenta como senador activo y puede ser senador. Entonces lo que tendrían que hacer estos legisladores es sí legislar, por ejemplo, que todos los destituidos, por vía ley, que todos los destituidos por juicio político no puedan ocupar más ningún cargo público, electivo, ni por designación. Porque en caso de juicio político, en caso de previa investidura, en el caso de Dionisio Amarilla, por ejemplo, ¿verdad? Que fue destituido por previa investidura, periodos siguientes, eso sí por ley. Pero acá por ley no se puede derogar, porque sobre pretexto de reglamentar, lo que está intentando es modificar la Constitución. ¿Y por qué hacen esto? Y voy a decir por qué. Primero, porque tienen mayoría en el Congreso. Segundo, porque tienen una justicia que ellos entienden como copada, porque después de esta reunión de los 6 ministros de 9 de la Corte, ellos dicen, bueno, esto, cualquier inconstitucionalidad va a morir acá. Pero hay otro pequeño detalle que quiero observar. Si se llegara a aprobar esta ley, rige para el futuro, y Nicanor, Horacio Cartes y Marito, ya, incluso Guasmosi, son del pasado, o sea, tiene que regir para el presidente a futuro. A partir de Peña. A partir de Peña en adelante. Sí, entonces, porque la ley no tiene efecto retroactivo en este caso. Pero ellos dicen entonces, que supuestamente no es para Cartes. Claro, pero sería inconstitucional también porque no podría tener efecto retroactivo si Cartes o los otros se presentaran, ¿verdad? O sea que tiene sus bemoles. Ahora, lo que a mí me sorprende realmente es el atropello al derecho que cometen con esto. Tiene varios asesores, tiene gente ahí que le ayuda, ¿verdad? Y nada más y nada menos el presidente del Congreso. Entonces, quiere decir que están dispuestos a cualquier cosa, lamentablemente, y los que son legisladores juraron cumplir la Constitución y las leyes, ¿verdad? Eso es muy importante. Sin embargo, con esto no solamente la violan, sino que la intentan modificar por vía de ley, lo cual no es posible, ¿verdad? Decía Bachi que buscan respetar lo que dice la Corte, que ningún expresidente tiene inhabilidad alguna para ejercer cargos. Bueno, pero el fallo de la Corte es un fallo para un caso concreto, jurisdiccional. Y por otro lado, ¿qué tipo de corte? Una corte arrodillada al poder político. Esa corte, si hubiera mayoría legislativa en su momento, tenía que ser destituida por juicio político por prevaricar, por interpretar errónea e intencionalmente de una manera inadecuada la Constitución al habilitarle a esto como senadores. O sea, ¿de qué corte estamos hablando? De Corte Suprema integrada por prevaricadores. ¿Vos crees que la reunión de la vez pasada tiene que ver con esto ya? Podría ser, la verdad que porque es una reunión clandestina, oscura, secreta, los temas en agenda podrían variar, ¿verdad? ¿Y por qué no? Lo que sí tiene que ver también probablemente es por la ida de Nicanor al sector Honor Colorado. Para la ida de Nicanor al sector Honor Colorado, y esa reunión también se puede haber hablado de esto, porque es más o menos lo que se hizo es ponerle tatuaje a ese ministro de la Corte. Vos trabajás para mí, más o menos, lo que se hizo. ¿No es un poco una trampa también del Ejecutivo de exhibirle a los ministros de la Corte como un... Claro que sí, yo no tendría, por eso dijo Santander con muy buen criterio, esa reunión no tendría que haber ocurrido. Porque ellos, si querían hacer una reunión por temas administrativos, hubieran hecho con transparencia, en un lugar neutral, si es posible, con una agenda a la luz del sol, ¿verdad? Entonces acá, sin embargo, se enteraron los medios de prensa, una semana se especuló y después salen con un anuncio de que es un asunto administrativo, ¿verdad? Yo creo que fue muy mal manejado, aparte de ser erróneo que vayan a reunirse, por eso, ¿verdad? Al Poder Ejecutivo es erróneo que nos hayan comunicado inmediatamente, ¿verdad? Sino solamente cuando ya se divulgó. Por eso es que, y acá hay una cosa también del tema de la Corte. La Corte tiene para su estudio de decisión temas que le interesan al Poder Ejecutivo, como la denuncia contra Mario Ago, al sector oficialista le interesa el tema de la expulsión de Katia González. O sea, hay varios temas o probables acciones de inconstitucionalidad que se puedan plantear contra la ley ONG. Creo que esta mañana se planteó la primera. O sea, hay una agenda de temas que le interesan al Ejecutivo que tienen que decidir la Corte, y nada más y nada menos que 6 miembros de la Corte estuvieron de 9.
O sea, ni siquiera fue minoría, sino que la mayoría y el 60% de la Corte, o 70%, ¿verdad? Doctor, quiero volver un poco en base a lo que decíamos del tema senaduría vitalicia. La Constitución dice en varios artículos que todos los ciudadanos son elegibles, Sí. salvo expresas prohibiciones que se tengan en la Constitución y en las leyes. Sí. Pero en ninguna parte dice que no pueden volver a candidatarse los expresidentes, o sea, que no pueden llegar a ser senadores activos los expresidentes, no lo dice el artículo de la pero el senaduría vitalicia. 189 establece que serán senadores vitalicios. Lo que Lugo hizo justamente es que como la Constitución no dice que los destituidos por juicio político no podrán ser candidatos ni ocupar otro cargo público, ese candidato, porque fue destituido, pues siempre se compara y dice, ¿por qué Lugo, que no terminó su mandato, fue destituido por juicio político, pudo ser senador? Y pudo ser senador porque no terminó su mandato, no fue senador vitalicio por mandato de la Constitución, ¿verdad? Y aprovechó una laguna legal. Y por eso que los legisladores lo que tendrían que hacer es legislar para que el destituido por juicio político, como fue Lugo, o le pérdida de investidura, como es Dionisio Amarilla, no pueda volver a ocupar cargos. Porque si fue destituido por juicio político o por pérdida de investidura, quiere decir que hubo una razón que el juzgador, que en este caso es el Senado, ¿verdad? En el caso del juicio político, decidió que era mal desempeño de funciones. Entonces, si alguien por mal desempeño de funciones fue apartado por juicio político, ¿cómo va a poder volver a ocupar cargos? Entonces ahí yo creo que la Constitución sí omitió una sanción que es la que no pueda volver a ocupar cargos políticos, cargos públicos, ¿verdad? Y ahí la ley puede suplir eso. Porque la Constitución no dice nada. Sin embargo, en este caso, la Constitución dice serán senadores vitalicios. Y es más clara aún cuando dice no integrarán el quórum. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser senador activo. Con voz pero sin voto. Tampoco puede ser senador activo porque tiene que votar. Entonces, si la Constitución te está diciendo eso, como la ley, y ahí entra la famosa pirámide de Kelsen. Mis alumnos, si están viendo, la Constitución, los tratados internacionales ratificados y canjeados, incorporados como ley, y las leyes. La ley no puede contradecir a la Constitución. En este caso es directamente dejar sin efecto lo que dice la Constitución. Es muy grave. Ahora, toda ley para ser declarada inconstitucional tiene que ser declarada por la Corte. Y ahí está la pata política que hoy el Poder Ejecutivo tiene sobre el Poder Judicial. Entonces ellos medio que están seguros probablemente que van a tener mayoría en las cámaras, que no va a haber veto al Poder Ejecutivo y que el día de mañana si se plantea una inconstitucionalidad la Corte le va a responder. Entonces que esto va a tener vigencia y que va a permitir presentarse. Pero tiene sus bemoles otra vez porque, como dije, aparte de esto que conté, la ley no tiene efecto retroactivo. Hay otros puntos también sobre esta cuestión que queremos hablar, doctor, un ratito, pero tenemos que hacer una pausa nosotros, así que es muy interesante el tema y todavía algunos artículos que queremos consultar también, y el espíritu también de la Constitución, ¿verdad? Por una dictadura que se buscaba también con esto un poquitito. Claro. Así es. ¿Hacemos pausa? Ya volvemos. Un ratito. 19:38, seguimos hablando de este proyecto de ley, tiene que ver con la reglamentación de lo que es la senaduría vitalicia. Así es, y tenemos todavía muchas consultas aquí para el doctor Estigarribia que nos acompaña. Decían también, entre una de las tantas posiciones, que muchas veces la senaduría vitalicia, que debería ser un premio otorgado para el expresidente, se toma como una carga política que le impide seguir activando en esa vida política justamente. Es que justamente el hecho que haya podido ocupar cargo de embajador o director de Yacyretá te determina que no es solamente el destino que sea, dice será senador vitalicio, ¿qué quiere decir? Que no puede ser senador activo, pero puede cumplir otros roles, porque se parte también del principio que, por ejemplo, siendo legislador vos podés pedir permiso solamente para ser ministro o para ser embajador. Claro. Entonces el senador vitalicio puede pedir permiso como senador vitalicio para ser senador. Es un senador vitalicio, a ser embajador. A ser embajador. O para otros cargos. Claro. Y Nicanor, por ejemplo, aunque él no haya jurado como senador vitalicio, es senador vitalicio porque la Constitución establece que es senador Será, vitalicio. dice, clarísimo. Claro, es clarísimo, es senador vitalicio. Ahora, hay casos de senadores vitalicios que juraron. Rodríguez y Guasmosi juraron la senaduría vitalicia, si mal no recuerdo.
Como un honor. Como un honor, que juraron como senadores vitalicios. Nicanor y Cartes no juraron, pero son senadores vitalicios por mandato constitucional. No hay ninguna reglamentación tampoco. Claro, aparte en el caso de ellos se rechazó su renuncia a... Pero la Corte les invitó a participar en las elecciones. No, y por eso te digo, acá hay un problema. La Corte prevaricó. La Corte sacó fallo, es cierto. Los fallos se acatan, no se discuten, dice. Pero ¿qué sucede? Que como la Corte sabe que no le puede imponer a una mayoría, a un órgano colegiado como el Senado, le notificó al Senado la resolución favorable a Nicanor, a Cartes, después a Nicanor y a Cartes, perdón, a Nicanor primero, después a Nicanor y a Cartes después. Le notificó, pero nunca le obligó al Senado a cumplir. ¿Y por qué nadie presentó un desacato, por ejemplo? Y porque el fallo de la Corte no dice que le obliga al Senado a que incorporarlo. ¿Por qué? Porque el Senado, como órgano colegiado, toma decisiones por mayoría. Por eso el famoso artículo 23. Escuché también que el senador Núñez habló por una mayoría coyuntural. No, la mayoría de 23 es la que toma decisiones siempre. Siempre es coyuntural porque la coyuntura hace que se vote. ¿Ya? Entonces, los 23 siempre decidieron eso. Y justo ahora que ellos tienen mayoría, no fue candidato Cartes a senador y no fue electo como senador. Entonces no le pueden incorporar. Entonces recurren a una figura. Resulta que todo el día están elucubrando cosas para posicionarse políticamente. Por eso yo digo que en estos 2 años y medio es un retroceso muy importante hacia el autoritarismo. Porque lo primero que hicieron fue modificar la ley de conflicto de intereses. Después vino la ley de ONG, ahora vino la ley de datos personales, que es importante, pero que liquida algunos artículos del acceso a la información pública. Ahora viene esto, ¿verdad? Entonces yo creo que la Constitución, vos no podés discutir el texto constitucional. Acá no hay nada que reglamentar, eso no dije tampoco. El 189 no tiene razón de ser reglamentado, de ninguna manera, pues bien claro. Y otra cosa que quiero que se fijen en la Constitución cuando quiere que se reglamente un artículo, dice en la propia Constitución, o sea, los constituyentes pusieron, por ejemplo, la ley de centralización, dice, la centralización será determinada por ley. El acceso a la información pública será reglamentado por ley. Y hasta que no se reglamentó por ley, el artículo 28 de la ley de acceso a la información pública no se aplicaba. Sin embargo, cuando la Constitución tiene un texto claro, no dice será reglamentada. En este caso, por ejemplo, en el caso de juicio político... Cuando es muy técnico, sí, laboral, por ejemplo, la huelga será reglamentada, sí, porque la Constitución... Claro, pero la propia Constitución dice se reglamentará por ley. Claro. Porque necesita un complemento. El constituyente entendió que esa Constitución necesita un complemento en una norma inferior, que es la ley, que no podía ser desarrollada en el texto constitucional, porque el texto constitucional es un texto marco, amplio. Una cosita no, porque, sí, perdón, porque se nos está acabando el tiempo, no me quiero consultar esto, el artículo 234, el que habla de las sucesiones, ¿verdad? En caso de acefalías. Sí. En esta es demasiado exagerado decir que con esta modificación que pretenden podría volver a ser presidente Horacio Cartes o Nicanor Duarte Frutos. No, si es que es presidente del Senado, entra dentro de la sucesión presidencial. Claro, en caso de impedimento o ausencia del presidente de la República lo reemplaza el vice. Claro. Y a falta de este y en forma sucesiva el presidente del Senado, claro, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema. Por eso es que sería grave que se viole la Constitución en este artículo, porque ese presidente del Senado, que es un expresidente, que es senador vitalicio por el imperio de la Constitución, pero que por esta modificación podría estar dentro del cuerpo, puede estar en el orden de sucesión, y puede ser el día de mañana que se produzcan vacancias y sea otra vez presidente, que podía haber sido el caso de Lugo. Fíjense lo grave que podía haber sido el caso de Lugo, y no tiene reglamentación legal. Yo, si fuera legislador, me ocuparía de eso. Me ocuparía de llenar un vacío legal sobre ese tema, por ejemplo. No, ellos, sin embargo, se ocupan de tratar de derogar la Constitución o violar la Constitución, ¿verdad? Entonces yo creo que los legisladores tienen que orientar más su trabajo a complementar la Constitución donde tenga que complementar, sí, llenar los vacíos que tengan que llenar y no tratar de contradecir a la Constitución baretepe, como se dice. Se le dice luego que él mismo dice que es senador barete. Bueno, en este caso es bareté para romper la Constitución, ¿verdad? Entonces, pero el tanteo que tienen cuando tienen, sí, una mayoría, que ellos están borrachos de poder. Esto es lo que llaman la borrachera de poder. Otros dicen que no, que es la propia estrategia de Altero, ¿verdad? Que esto pusieron ahí
pone huevo acá para distraer los huevos acá, que es la reunión del Poder Ejecutivo con la Corte. Está caliente, ¿verdad? Sí. Por más que... Qué incómodo. Claro, que es incómodo porque se pidió la renuncia de los ministros de la Corte, se habló de juicio político, cayó en descrédito el país por esto, porque el Poder Judicial mezclado con el Poder Ejecutivo. Entonces, es una manera de distraer también. Sí. ¿Verdad? Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, pero gracias por venir. Agradecidísimo, espero que haber ayudado en algo. Gracias. Esclarecimiento del Muy tema. claro, muy Placer. amable. Gracias. Pausa. Volvemos enseguida. Sí, señor. Antes de despedirnos, queremos ir igual hasta un enlace en vivo con nuestro compañero Cristian Vázquez. Ya hay novedades y actividades navideñas en distintas Qué partes. gusto, ¿verdad? Sí, señor. Cristian, contigo. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás, Diego? Así es, estamos en la ciudad de Ñemby. Toda esta gente que está acá, compañeros, están para el encendido de la Navidad, esta actividad que se realiza año a año. Miren ahí cómo están los niños, las criaturas, todos pendientes, porque hoy se hace el encendido aquí, compañeros, en el Cerro Ñemby, y después hay una gran... regalos, va a haber fuegos artificiales, tenemos regalos, vamos a tener juegos. Allá miren cómo están los niños con las familias, todos congregados, porque a las 20 horas se viene este gran evento esperado por toda la familia en el departamento central de diferentes puntos. Si bien es una actividad en el Cerro Ñemby, es una actividad que convoca a toda la gente dentro del departamento central, y tenemos también acá que están con los juegos. Está Santa Claus, están los niños, están todos. Vamos a escuchar cuál es la dinámica acá. ¿Cómo le va? ¿Qué le decimos a la gente que está viendo? Nosotros... Estás en vivo. Estás en vivo en la tele, en C9. ¿Puedo decir algo? Decí lo que quieras. Mamá, mira dónde estoy. Acá, en Ñemby estoy. De acá nos vamos a ir a Fulgencio Ollero a encender todas las luces de la Navidad. ¡Ay, escucho aplauso! ¡Se está llegando el intendente! Bueno, están llegando las autoridades para dar inicio oficial, compañeros, en minutos más a esta gran actividad que convoca a toda la familia. Numerosas personas están acá, los alrededores están llegando porque se vienen los regalos, se viene la caravana. Bueno, una actividad más, se viene el encendido de la Navidad, intendente. Realmente muy emocionado estoy con esta cantidad de gente, con la familia, a quien les saludo con todo el corazón. ¡Viva la familia! Realmente en breve nos vamos a tener el encendido de las luces acá. Realmente gracias a la familia que vinieron hoy a compartir. Va a ser una verdadera fiesta que está preparada para cada uno de ustedes. Así que una vez más, ¡viva la familia de Ñemby! Bueno, compañeros, nosotros vamos cerrando el enlace porque tenemos que prepararnos para esto, que son fuegos artificiales, regalos, trencitos, fotos. Papá Noel, los Reyes Magos también están dando vuelta por el fondo, y le invitamos a toda la gente a que venga al Cerro Ñemby, una actividad para toda la familia, y realmente gracias a todas las familias que nos están recibiendo, que nos dan su cariño también, y saludos para Fernanda, decían. Así que, Fer, salí del canal y te esperamos acá porque se viene el encendido en unos minutos más. Entonces, Cristian, ahí esperamos poder llegar hasta Ñemby con esta fiesta que siempre alegra los corazones de los niños también. Excelente, y marca un poco también esto ya, el camino a la Navidad que está tan cerca realmente en el calendario. Así es, gracias, Cristian, por este contacto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, qué gusto realmente. Ambiente navideño ya. Ambiente 100% navideño. Nosotros por nuestra parte vamos cerrando por hoy. Pero volvemos mañana. Sí, chau, chau.